Una vez definido de manera esquemática y además muy general cada una de las categorías que contempla el artículo 329 del Estatuto Tributario referente a empleados, trabajadores por cuenta propia y otros, voy a optar por definir un poco más en detalle lo referente a la categoría de empleados. Como dije anteriormente, empleado no será, en este caso desde el punto de vista tributario, única y exclusivamente las personas asalariadas que tienen vinculación por contrato laboral a una determinada empresa o con una persona jurídica o natural, sino que también hacen parte de esta categoría los empleados independientes, o mejor, las personas independientes, como por ejemplo que desempeñen alguna profesión liberal, abogados, contadores, administradores y demás. Por lo que, para tenerlo un poco más claro, voy a abrir el concepto 885 que emitió la DIAN, y desde este punto lo que voy a hacer será tratar de explicar qué condiciones debe cumplir una determinada persona natural para poder pertenecer a la categoría tributaria de empleado. Quiero anotar en este punto que vamos a poder encontrar en otras normatividades definiciones genéricas de lo que tiene que ver con lo especificado en primera instancia por el artículo 329 respecto de la clasificación de las personas naturales. Sin embargo, para dar un poco más de claridad, la DIAN emitió este concepto con el ánimo de que lo pudieran entender la mayoría de personas naturales, es decir, personas del común. Vamos a observarlo y vamos a revisar si efectivamente la DIAN logró algún cometido con este concepto. Dice entonces en primera instancia que si usted responde de manera afirmativa a cualquiera de las siguientes preguntas, automáticamente deberá considerarse dentro de la categoría de empleado. El 80% o más de sus ingresos brutos provienen de una profesión liberal, ejercida mediante la relación laboral, contractual o de cualquier naturaleza independientemente de su denominación. En este punto, y con el ánimo de poder aclarar un poco la situación, podríamos remitirnos al decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, en donde en primera instancia nos define a qué hace referencia a una profesión liberal. Dice que se entiende por la profesión liberal toda actividad personal en la cual predomina el ejercicio del intelecto reconocida por el Estado y para cuyo ejercicio se requiere habilitación mediante título académico, inscripción en el Registro Nacional que las autoridades estatales de vigilancia y control y disciplinarias lleven conforme la ley que regula la profesión liberal de que se trate, cuando la misma esté oficialmente reglada. En conclusión, una profesión liberal hace referencia, por ejemplo, a las personas que son abogados, arquitectos, ingenieros, entre otros. Sin embargo, quería mostrar este decreto para que ustedes puedan aclarar sus dudas respecto de una serie de palabras o frases que se utilizan a lo largo de la definición o clasificación de las personas naturales, por ejemplo, que son insumos o materiales especializados, maquinaria y equipo especializado, entre otras cosas. Y por ello podríamos utilizar o apoyarnos en este decreto para poder esclarecer un poco más lo que tiene que ver con las definiciones del artículo 329 del Estatuto Tributario y por ende lo que nos muestra el concepto 885 emitido por la DIAN. Con esto dicho, podríamos decir entonces que si soy un contador y que además por ejercer mi profesión directa, es decir, como contador como tal, y que además por haberla ejercido devengué un total igual o superior al 80%, teniendo en cuenta una relación laboral, legal, contractual o de cualquier otra naturaleza, en este caso podría ser por ejemplo prestación de servicios, podría catalogarme dentro de la categoría de empleado. Entonces, como persona profesional sí presto mis servicios y además esos servicios me generan un 80% o me generaron, puesto que esto hace referencia a los ingresos provenientes del año gravable anterior, es decir que esto debió haber sucedido en el año 2014, teniendo en cuenta que estamos en el 2015, y si cumplo con esos requisitos automáticamente deberé considerarme dentro de la categoría de empleado. Además de eso tenemos que si el 80% de sus ingresos brutos provienen de una prestación de sus ingresos brutos provienen de la prestación de un servicio personal ejecutado en razón de una relación laboral, legal y reglamentaria o de cualquier naturaleza independientemente de su denominación. Y desde ese punto vamos a tener en cuenta qué es la prestación de un servicio de manera personal. Esto hace referencia a que la misma persona va y ejecuta la labor,
no por medio de una tercera persona. Además, una prestación de un servicio puede ser de parte no de una profesión liberal, porque en este punto no se especifica eso, sino que puede ser de parte de cualquier persona, un albañil, un pintor, una señora de servicios generales, entre otros servicios que se pueden prestar de manera personal, teniendo en cuenta que los ingresos brutos provenientes de la prestación de ese servicio en exclusivo. Entonces, si yo soy pintor, por ejemplo, por concepto de estar pintando casas, debo haber ganado como mínimo un 80% para que se me pueda considerar dentro de la categoría de empleado. Y no hago especial énfasis en lo que tiene que ver con la relación laboral, legal, reglamentaria o de cualquier otra naturaleza independientemente de su denominación, porque básicamente estos conceptos me encierran casi cualquier relación que pueda tener con un empleador o con una figura de patrono o contratante. Voy a comentar por otra parte respecto de lo que tiene que ver con el tercer punto, que hace referencia a que el 80% más de sus ingresos brutos provienen de la prestación de un servicio técnico que no requieran de la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, y la realiza mediante una relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación. En este punto cabe resaltar lo que tiene que ver con un servicio técnico, y es que cuando nos referimos a esto hacemos referencia a que cuando la persona va y ejecuta el servicio como tal y no transfiere los conocimientos, se considera servicio técnico. Es decir, que si voy a arreglar una máquina, por ejemplo, lo puedo hacer y hasta ese punto se consideraría servicio técnico. Sin embargo, si brindo asesoría de alguna manera al dueño de la máquina de cómo puede o cómo debe reparar él mismo su máquina, en ese caso tomará otro rumbo. Entonces, hasta aquí, por el solo hecho de prestar un servicio técnico y que además por la prestación de ese servicio técnico yo adquiera un 80% o haya adquirido un 80% en el año anterior, teniendo una relación laboral, legal, contractual o de cualquier otra naturaleza, es decir, casi cualquier tipo de relación por prestación de servicios o por empleado, me consideraré como empleado. Sin embargo, si para poder prestar ese servicio técnico como tal yo llegase a requerir materiales o insumos especializados, es el caso por ejemplo de un operario de maquinaria pesada, en donde para poder prestar ese servicio debe adquirir o debe contar con un tractor especializado, y en el caso en que no cuente con ese tractor, en definitiva no podrá prestar el servicio. En ese caso ese trabajador no podría considerarse dentro de la categoría de empleado. En el punto 4 tenemos que si el 80% o más de sus ingresos brutos proviene de la realización de alguna de las actividades económicas diferentes de las enumeradas en el artículo 340, es decir, las que se encuentran mucho más especificadas y detalladas en el decreto, número 1473 de agosto, me consideraré como empleado. Entonces, si realizo actividades que no aparezcan dentro de las que se encuentran aquí especificadas, puedo considerarme empleado. Entonces, si mi actividad hace referencia, por ejemplo, a decorar interiores y esa actividad no se encuentra especificada dentro de este decreto, podré considerarme como un empleado. En el quinto lugar tenemos que si el 80% o más de sus ingresos brutos provienen de una profesión liberal, más la prestación de un servicio personal y la prestación de un servicio técnico que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado, y los anteriores servicios los presta con ocasión de la relación laboral, legal, contractual o de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación. Lo que tenemos aquí hace referencia a que el total de mi ingreso equivale al 80% referente a la sumatoria que me dé, por una parte, de lo desempeñado por profesión liberal, por otra parte, en el caso de que lo preste, por la prestación de un servicio personal, y adicional a eso, por ejemplo, la prestación de un servicio técnico. Entonces, puedo ser un contador que me dedique medio tiempo a desempeñar mi profesión liberal como contador y el otro medio tiempo a prestar servicio técnico. Lo que debo hacer entonces será sumar las dos actividades, y si las dos dan con referencia al total de mi ingreso un porcentaje mayor o igual al 80%, me podré considerar dentro de la categoría de empleado. De igual manera podríamos decir respecto del punto 6, en donde
los ingresos brutos provienen por una parte de la profesión liberal como tal y por otra parte de la prestación de un servicio de manera personal. Entonces puedo combinar los dos ingresos y si eso me suma un total equivalente al 80 o más, podré entonces considerarme dentro de la categoría de empleado también. Desde ese ángulo, como un ejercicio habla más que 1000 palabras, entonces tengo por una parte la prestación de un servicio de manera personal que me equivale a 800.000. Esa prestación de ese servicio personal puede ser que me desempeñe, por decirlo de alguna manera, como mensajero a pie un tiempo, y eso me vengó durante el año pasado un equivalente a 800.000. También desempeñé mi profesión liberal como contador y eso me dio un total de 890.000. Y por último desempeñé una actividad consagrada en el artículo 340 correspondiente a la venta de prendas de vestir al por mayor y eso me representó un total de 340.000. En total devengué 2.030.000. Para conocer si efectivamente pertenezco a la categoría de empleado, hice una proporción de que el equivalente de cada valor con respecto al valor total. Entonces, los 800.000 hacen referencia a un 39% con respecto al total, 44.000 referente a los 890 y un 17 referente a la actividad correspondiente a la venta de prendas de vestir. Entonces, puedo afirmar entonces que la prestación de servicio de manera personal es una actividad que sí me puede permitir ingresar en la categoría de empleado y por otra parte la profesión liberal también rima con la categoría de empleado. Si sumo las dos me da un total del 83%. Eso quiere decir que sí puedo ingresar con esto a la categoría de empleado. No sumo lo que tiene que ver con la actividad del artículo 340 porque como dijimos anteriormente, si desempeño una de estas actividades automáticamente perteneceré a otra categoría diferente a la de empleado. Quiere decir esto que si en algún momento dado yo llegase a haber obtenido, por ejemplo, 680.000 por concepto de prendas de vestir, automáticamente el porcentaje de participación de los rubros que sí se consideran dentro de la categoría de empleado bajarían a un 71% y por ende no me consideraría empleado. Vamos a pasar con esto entonces al punto 7. Dice que el 80% más de sus ingresos brutos provienen de la profesión liberal, más, es decir, que se suma con la prestación de un servicio técnico que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado y que la realiza mediante una relación de acuerdo a lo que ya habíamos visto anteriormente. Básicamente lo que se hace es sumar lo que tiene que ver por la profesión liberal más la prestación de servicio técnico que no requiera la utilización de materiales o insumos, por lo que yo pude estar reparando, no sé, licuadoras. Adicionalmente, siendo contador, sumo estas actividades y me da un total del 80% o más correspondiente al ingreso por concepto de esas actividades para mi año anterior, gravable, podré ingresar dentro de la categoría de empleado. Por último, respecto del punto 8, haré referencia a que si el 80% o más de sus ingresos brutos provienen de la prestación de un servicio personal, más la prestación de un servicio técnico, que no requieran la utilización de materiales o insumos especializados o de maquinaria o equipo especializado y que además los presta con ocasión de una relación de acuerdo a la que ya habíamos especificado anteriormente, es decir, puede ser laboral o puede ser por prestación de servicios, y que además la sumatoria de esos dos conceptos, la prestación de un servicio de manera personal y el servicio técnico, entonces si me desempeñé como mesero, presté un servicio de manera personal y por otra parte presté un servicio técnico en reparación de algún tipo de electrodoméstico. Entonces en ese caso lo que hago es sumar los dos ingresos y si me suman un total igual o superior al 80% puedo ingresar dentro de la categoría de empleado. Con esto dicho, quiero volver a recalcar entonces que si en el año inmediatamente anterior, es decir, que si me encuentro en el 2015, tengo que tener en cuenta los ingresos correspondientes al 2014. Entonces, si en el 2014 apliqué a estas preguntas, a una de estas preguntas, automáticamente me podré considerar como un empleado dentro de la categoría tributaria referente al artículo 329 del Estatuto Tributario. Y como conclusión, vuelvo y reitero, no es necesario la vinculación laboral directa legal, sino que puede ser por prestación de servicios, por contrato verbal, que en definitiva también es un contrato laboral,
o por cualquier otra relación legal, contractual o de cualquier naturaleza, independientemente de su denominación, de acuerdo a lo especificado en este concepto.